Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Chacruna Latinoamérica? Sean bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión estaremos conversando con Osiris Inoue González Romero. Él es parte de Vía Sinapsis, una organización de la que estaremos hablando en esta breve entrevista, que, bueno, él es parte del comité organizador del Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas, que precisamente organiza Vía Sinapsis en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la misma facultad donde Osiris ha sido profesor durante 3 años. Actualmente él se encuentra terminando su doctorado en Patrimonio de los Pueblos Indígenas en la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden en Holanda. Osiris, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muy buenas tardes, Ibra. Muy buenas tardes a todos los amigos de Chacruna Latinoamérica que hacen el favor de seguir esta entrevista. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para platicar un poquito sobre Vía Sinapsis y sobre precisamente las actividades relacionadas con esta conferencia Plantas Sagradas de las Américas 2. Claro que sí, hay que recordar que, bueno, esta conferencia se llevará a cabo a finales del mes de abril y, bueno, también tú contarás con una participación en ella. Así que, bueno, para abrir esta entrevista, Osiris, me gustaría preguntarte acerca de el panorama actual de la investigación psicodélica en Latinoamérica y particularmente en México, que es donde Vía Sinapsis organiza este congreso, del que ya hablamos brevemente, el Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas. Así que bueno, yo quisiera abrir esta pequeña entrevista preguntándote tanto desde tu perspectiva como investigador del tema de las plantas sagradas, de las sustancias psicoactivas, pero también desde el rigor metodológico, digamos, que te caracteriza como académico. Quisiera preguntarte acerca de los proyectos que existen en la actualidad y sobre el rol que cumple Vía Sinapsis en este escenario de investigación y de difusión de los temas relacionados con los psicodélicos y las plantas sagradas y el fenómeno de las drogas en general. Sí, claro que sí, Ibra, con mucho gusto. Me parece que es una pregunta muy importante porque a pesar de que se da en un ambiente académico, no es un tema que responda solamente o únicamente a intereses teóricos o abstractos, sino que efectivamente este florecimiento, si se me permite llamarlo así, de la investigación sobre psicodélicos en México en primero, en América Latina y en el mundo en general, aunque con otro nombre, efectivamente tiene como objetivo responder a una necesidad, responder a necesidades concretas de la población, de los individuos, de aquellas personas interesadas precisamente en ir un poco más allá de los lugares comunes que se han sedimentado con el paso del tiempo. Y sin duda se ha vuelto una necesidad, yo diría, imperiosa, urgente, reflexionar de manera crítica sobre el uso de psicodélicos, los diferentes usos terapéuticos, espirituales o lúdicos que tienen las diferentes plantas o sustancias psicoactivas, sobre todo a partir de un fenómeno social que ha impactado mucho precisamente en México y que ha desatado la violencia, que fue el lanzamiento de la guerra contra las drogas. Entonces, yo te podría decir que una respuesta de diferentes organizaciones, de diferentes centros de investigación, de diferentes instituciones, colectivos e individuos en lo particular para hacer frente a este fenómeno fue ponerse a reflexionar de una manera crítica, de una manera rigurosa sobre lo que implicaba precisamente este fenómeno de la guerra contra las drogas. Y creo que después de casi 15 años de que fue lanzada esta guerra contra las drogas, pues podemos ver un avance, un florecimiento, como te decía, ¿no? En el ámbito anglosajón le han llamado un renacimiento también. Hay diferentes metáforas para referirse, digamos, a este fenómeno y que me parece es una respuesta adecuada precisamente a este fenómeno de las políticas prohibicionistas. Creo que todos estos esfuerzos han contribuido a cambiar paradigmas
y me parece que eso es lo más valioso. Efectivamente, la investigación es un fenómeno que lleva tiempo, que a lo mejor sus resultados y su impacto no se ven de manera inmediata, pero precisamente toda esta investigación y esfuerzos realizados por muchas organizaciones e instituciones, me parece que están rindiendo sus frutos. Entonces, en México ha habido varios esfuerzos. Recuerdo entre los primeros, pues bueno, los congresos que se organizaban en la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre el tema, porque hay disciplinas relacionadas con la antropología que están mucho más vinculadas precisamente con estos usos rituales de las plantas sagradas o de las plantas psicoactivas. Ha habido esfuerzos, por ejemplo, en instituciones como el CIDE, que se enfocan más precisamente en el análisis de política pública, en el análisis de las políticas prohibicionistas y efectivamente, ¿no?, los impactos geopolíticos o globales que puedan tener. Y bueno, también ha habido otras organizaciones no gubernamentales, como la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis, Espolea, ¿no?, y muchísimas más. Un antecedente también, ya más contemporáneo, pues precisamente fue la edición de esta misma conferencia, Plantas Sagradas de las Américas 1, que se llevó a cabo hace 3 años aproximadamente en Jalisco, con el apoyo de instituciones muy prestigiosas como el CIESAS, entre otras, con académicos reconocidos, el esfuerzo que está haciendo ahora Chacruna, del cual yo me siento muy esperanzado, sobre todo con esta rama de América Latina. Y entonces han sido una serie de esfuerzos, una serie de instituciones que efectivamente se han dedicado a ello. En ese marco se inserta precisamente el trabajo de Vía Sinapsis, que precisamente es una sociedad académica en la cual tengo el orgullo y el gusto de participar, y que se ha centrado principalmente, pero no únicamente, en la organización del Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde el año 2014. En este año 2021 estamos preparando precisamente ya la 8ª edición. Y bueno, quiero enfatizar que precisamente este esfuerzo o esta sociedad académica fue producto de una iniciativa estudiantil. En su momento, estudiantes y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de manera conjunta concibieron la creación precisamente de este espacio, de la realización de este congreso, precisamente para crear espacios de diálogo, de reflexión, de intercambio de ideas. Y bueno, como tú bien también lo sabes, porque de alguna manera eres muy cercano a este esfuerzo, pues bueno, en ella han participado diversos compañeros cuyas aportaciones han sido muy valiosas, ¿no? Está Héctor García Rojas, Oneiros Speculum, está Balfer, está Eros Quintero, el doctor Fernando Huesca, Rafael Choreño, estás tú, estoy yo, y nuestro esfuerzo precisamente se enmarca en este panorama nacional que efectivamente pretende responder a una necesidad vital, a una necesidad punzante, que es la creación de espacios de diálogos que permitan transformar los paradigmas. Claro, y cuando hablamos de transformar los paradigmas, creo que también, o sea, esto nos lleva necesariamente a abordar el tema del prohibicionismo, porque el prohibicionismo es precisamente uno de esos paradigmas que se imponen, ¿no?, de manera hegemónica y que en cierta forma delimitan, ¿no?, la posibilidad de acción que tenemos en la sociedad. Entonces, en este sentido, creo que me parece importante señalar el momento coyuntural por el que estamos pasando, en el que precisamente en nuestro país, en México, pues se está llevando a cabo toda una reforma, particularmente en torno al tema del cannabis. Y bueno, a mí me gustaría que entráramos un poquito a ese tema y que nos pudieras compartir tu opinión acerca de las implicaciones de la regulación de sustancias, o más específicamente de la regulación del cannabis, en y su repercusión que tiene en las investigaciones con otros psicodélicos, con otras plantas sagradas y en la política de drogas en general. Sabemos que las iniciativas de ley y el dictamen que se ha hecho en nuestro país
puede ser criticado, ya que tiene varias faltas, digamos que por un lado se sigue criminalizando a los usuarios, pero por otro lado también puede considerarse un avance, ¿no? Antes de comenzar esta entrevista incluso me comentabas, ¿no?, que era importante recordar que México vendría a ser el tercer país a nivel mundial que empieza a abordar el tema de la regulación de esta planta. Así que bueno, quisiera preguntarte un poco acerca de tu visión con respecto a este tema de la regulación del cannabis en nuestro país. Bueno, sí, cómo no, Ibra. Me parece que lo más importante, no solo del dictamen que está aprobado en México, sino de la investigación y los cambios que han sucedido en las últimas décadas, es precisamente el cuestionamiento o poner en duda la validez de las políticas prohibicionistas. Los efectos indeseables de las políticas prohibicionistas, desde un punto de vista filosófico, por ejemplo, son perniciosos en la medida, por ejemplo, en que minan, en que quitan la libertad cognitiva, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Entonces, las políticas prohibicionistas precisamente también lo que han provocado es un atraso en la investigación. Al no estar basados precisamente en evidencia científica, pues las políticas prohibicionistas impiden el desarrollo de la ciencia, impiden el desarrollo de la personalidad. Es decir, las políticas prohibicionistas representan precisamente un ataque a la libertad, un ataque a la libertad de pensamiento, un ataque al libre desarrollo de la personalidad y a una serie de derechos. Me parece que eso es lo más grave. Desde que fueron impuestas muchas de estas políticas a principios del siglo XX, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial es cuando inicia esto, ¿no? Luego vienen fenómenos como la ley seca y luego vienen un recrudecimiento después de la Segunda Guerra Mundial con la guerra contra las drogas a escala global lanzada por Richard Nixon, que efectivamente tuvo repercusiones en otros países del área, entre ellos México, ¿no? Ahora, me parece que ahora estamos en un tiempo de cambio y que efectivamente esto es una ruptura de paradigmas, es una revolución, es una transformación y que como todo cambio y toda revolución tiene contradicciones. Es un fenómeno complejo que no se puede ver desde un solo ángulo, desde un solo punto de vista. Y en ese sentido sí quisiera enfatizar, como bien dices tú, las dos caras de la moneda, ¿no? De manera muy breve. ¿Qué es lo que falta y por qué es importante, ¿no? Sin duda, tuve la oportunidad de seguir los debates en la Cámara de Diputados y lo digo sin ninguna, y lo digo con un espíritu crítico, ¿no? Viendo el nivel de los argumentos que se esgrimieron en la Cámara, pues sin duda es un avance, ¿no? Representa un avance precisamente para quebrar y cuestionar estas políticas prohibicionistas, para ir más allá, digamos, de un conservadurismo imperante, digamos, que todavía existe en la sociedad mexicana y que es un primer paso, ¿no? Como tú bien señalabas, ¿no? México apenas es el tercer país en el mundo, después de Uruguay, de Canadá y ahora México, que regula a nivel federal la cannabis. Y que me parece que es importante porque eso puede tener repercusiones en otros países, precisamente con una influencia global mucho mayor como Estados Unidos, donde efectivamente, si bien muchos estados como California, Colorado, Washington, han avanzado en este sentido, pues lo cierto es que a nivel federal y en estados como Texas, Utah, Florida, pues todavía persisten precisamente algunas inercias que impiden un avance homogéneo en ese sentido. Asimismo, tuve la oportunidad de estudiar y de vivir en Holanda por algunos años y entonces he tenido precisamente la oportunidad de experimentar en carne propia los diferentes efectos que tienen las políticas o cómo las diferentes políticas influyen en el libre desarrollo de la personalidad. Si bien, por ejemplo, la legislación que se aprobó en México tiene aspectos inclusive más avanzados que la de los Países Bajos, en los Países Bajos no se permite el autocultivo, por ejemplo, ¿no? Y ese es un aspecto que a mí me parece importante remarcar. Y entonces tuve la oportunidad precisamente de contrastar un contexto de guerra contra las drogas
imperante en México, con un contexto precisamente, con una política de reducción de daños mucho más abierta, y eso sin duda se refleja en la sociedad. Eso sin duda se refleja en la psique del individuo, eso sin duda se refleja en el comportamiento colectivo. Ahora, pues es un hecho que efectivamente el dictamen no está decriminalizando a los usuarios, ni la posesión, por ejemplo, de cannabis. Es algo que se va a seguir, que vamos a tener que seguir trabajando en los años venideros. Es una tarea que tenemos. Es un hecho que el dictamen, por ejemplo, no respeta a cabalidad los derechos humanos de los usuarios y que efectivamente tiene lagunas que en el contexto de la sociedad mexicana se pueden prestar precisamente a abusos policiales, a estigmatización, a discriminación, a racismo incluso, ¿no? Y ya lo vamos a ver en el contexto cuando hablemos precisamente del uso de plantas sagradas en el contexto de los pueblos originarios. Y entonces al dictamen le falta efectivamente respetar el mandato de la Suprema Corte de Justicia y respetar a cabalidad los derechos de los usuarios. Sin duda es algo que en lo que tenemos que avanzar juntos, pues la sociedad, principalmente la sociedad civil, no es algo que vaya a ser dado por el gobierno, sino que efectivamente, ¿no? En este florecimiento de la investigación sobre psicodélicos, pues de lo que se trata es de caminar juntos para ir mejorando lo que ya está, poder seguir rompiendo paradigmas, quebrando paradigmas y avanzando precisamente en la implementación de mejores políticas públicas que garanticen efectivamente la salud pública, la reducción de daños y el respeto a los derechos humanos. Hoy estamos hablando de la cannabis, pero en los siguientes años vamos a estar hablando de la psilocibina, de los hongos sagrados, de la amapola, de la mescalina, del peyote, del LSD, del MDMA, ¿no? De la ketamina, de una serie de sustancias, inclusive de la cocaína y de todas las sustancias también químicas que tienen que ver. Entonces, en realidad esto apenas es el comienzo, no es el final de nada. Y en ese sentido, pues mi invitación o mi exhortación es precisamente a unir esfuerzos para realizar una investigación académica de calidad que permita precisamente o que contribuya al diseño de políticas públicas de mejor calidad y de mayor impacto social. Que tengan un impacto social porque, como te decía al principio de esta entrevista, reflexionar sobre los usos que tienen las plantas psicodélicas en México no es un asunto teórico, es un asunto que responde precisamente a una necesidad, a un fenómeno social que arrebató cientos de miles de vidas, que destruyó familias, que tiene encarceladas injustamente a muchas personas y que no permite el libre desarrollo de la personalidad y que efectivamente promueve los estigmas. Por eso precisamente yo celebro que existan estos eventos como en el del que ahora vamos a hablar y en el que voy a tener el gusto de participar, de Plantas Sagradas de las Américas 2, porque efectivamente son una contribución para lograr esta transformación y estos cambios que la sociedad mexicana exige. Claro, claro, creo que es muy valioso esto que acabas de decir, porque acabas de llevar el tema a algo muy práctico, que es darse cuenta de las implicaciones que ha tenido el prohibicionismo en nuestra vida cotidiana, ¿no? En cómo esto ha arrebatado vidas, por un lado, por otro lado, ha frenado el desarrollo científico. O sea, no estamos hablando de un tema que es de exclusivo interés de la academia, sino que es algo que realmente nos afecta de manera cotidiana y permanente. Y anteriormente tocaste un punto que es que creo que es fundamental y creo que podemos hablarlo ahora mismo porque al mismo tiempo es un punto en el que convergen tanto los intereses de Vía Sinapsis como los intereses de Chacruna, que es precisamente el tema de los pueblos originarios. Y por un lado, Chacruna tiene la iniciativa de reciprocidad indígena. Por otro lado, en los eventos de Vía Sinapsis, como el Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas, han habido invitados, participantes provenientes de estas culturas, de estos pueblos. Y yo quisiera preguntarte, considerando la importancia que tienen
las culturas indígenas, los pueblos originarios, en las prácticas y en los marcos simbólicos, digamos, dentro de los que se enmarca el uso de las plantas sagradas. ¿Crees que la actual investigación psicodélica está haciendo lo suficiente por reconocer el lugar de estos pueblos y de estas personas? ¿O consideras que hay más trabajo por hacer, que todavía les debemos muchas cosas por realizar? Y si ese es el caso, ¿cuál es tu lectura con respecto a las posibles acciones que se deben realizar? Sí, mira, este es un tema bastante importante y creo que este florecimiento, este renacimiento, este boom, llámalo como lo quieras, de la investigación sobre plantas sagradas, precisamente nos da una nueva oportunidad para abordar el tema del conocimiento ancestral de los pueblos originarios de México, de América y del mundo de otra manera. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar los paradigmas, de cambiar la forma en que se hace investigación o en que se hace investigación en el rubro de la antropología, de la sociología, de la filosofía, inclusive poder mejorar las prácticas que llevaron a cabo pioneros como Robert Gordon Wasson, Peter Furst, Albert Hoffman, Richard Evans Schultz, sobre todo Schultz, Furst y Wasson, ¿no? que estuvieron trabajando en México. Creo que efectivamente es una buena oportunidad, primero, para empezar un proceso de descolonización que nos lleve al reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios, un reconocimiento pleno de la validez y del valor que tiene el conocimiento ancestral, un reconocimiento pleno de la medicina ancestral, de las plantas, del saber de las mujeres, un reconocimiento pleno de la espiritualidad que no necesariamente se ha dado. Y entonces, en ese sentido, me parece que el enfoque que ha adoptado la ciencia occidental, pues puede ser mejorado en ese sentido, ¿no? Me parece que es necesario incorporar precisamente la participación de más investigadores, de más médicos, de los pueblos originarios de México y de América, ¿no? Porque estamos hablando de que en países como Colombia, Bolivia, Perú, ¿no? En este contexto de Chacruna Latinoamérica, ¿no? Que son precisamente también país, Brasil, ¿no? Que son países o zonas geográficas con un rico legado cultural que efectivamente este proceso de colonización pues, ha puesto en riesgo los idiomas, ha puesto en riesgo los saberes, ha puesto en riesgo los conocimientos, ha puesto en riesgo las plantas y ha puesto en riesgo la existencia misma de los pueblos originarios. Entonces creo que es un buen momento precisamente para cambiar nuestros paradigmas, para cambiarnos nuestro enfoque, ser un poquito más conscientes de las repercusiones que efectivamente tiene y lograr un reconocimiento pleno de los derechos humanos. Yo quiero rescatar un argumento que desarrollaba en el Congreso pasado nuestro colega Eros Quintero, que tiene una propuesta precisamente sobre ecodelia, ¿no? En relación con la forma en que nos vinculamos con la naturaleza. Entonces, es efectiva, es una realidad que las personas que vivimos en entornos urbanos tenemos un déficit de naturaleza y que muchas veces para satisfacer ese déficit de naturaleza, paradójicamente, ¿no? Lo que hacemos es destruir ecosistemas, ¿no? En esta búsqueda espiritual, ¿no? Y a veces no estar muy conscientes precisamente, ¿no? Que por satisfacer ciertos deseos o ciertas necesidades espirituales, nuestro déficit de naturaleza, para llamarlo de una manera, pues eso también tiene efectos o tiene repercusiones en los ecosistemas, en el medio ambiente, en el paisaje espiritual, y yo creo que deberíamos de ser más conscientes de ello, ¿no? En ciertos sentidos hay que respetar también que cierto conocimiento es inaccesible para otros y también implementar políticas de reconocimiento y políticas de reparación. Hace muy poquito tiempo acaba de salir en una revista de La Dosis un artículo precisamente de Vial Abate, que es precisamente una de las personas que están mucho más involucradas en la organización de Chacruna, sobre la necesaria reparación que es necesario llevar a cabo
en relación con el pueblo mazateco, precisamente debido a este uso que se ha hecho de los hongos sagrados. Entonces, todo este tipo de iniciativas me parece que deben de tomarse en cuenta, que se deben de fortalecer, y en ese sentido para mí es también un gusto y un honor poder participar en estos esfuerzos, ¿no? Y me parece muy loable esta iniciativa de reciprocidad que está impulsando Chacruna en relación con los saberes de los pueblos originarios y con su existencia, su conocimiento y sus prácticas ancestrales. Claro, claro. Yo añadiría también a esta reflexión que haces el apuntar en cómo las sociedades occidentales que muestran esta desconexión, digamos, espiritual, se ve retraducida en lo que comentabas, esta otra desconexión también de la ecología, ¿no? Del medio ambiente, y cómo eso yo lo relacionaría incluso con fenómenos tales como el extractivismo epistémico o la apropiación cultural. Entonces podemos ver cómo pareciera que son niveles en los que se va densificando, digamos, esta desconexión que tenemos de nosotros mismos, de nuestra propia historia, y cómo en realidad todo forma parte de lo mismo, ¿no? Una desconexión en un punto termina generando desconexiones a mayor escala, ¿no? Que cada vez nos van generando más y más daños. Bueno, ya para ir entrando, digamos, en la recta final de esta entrevista, Osiris, además de formar parte de Vía Sinapsis, eres un destacado investigador del fenómeno de las sustancias psicoactivas y de las plantas sagradas, y por tu propia cuenta has llevado a cabo una investigación que, hasta donde tengo entendido, has nombrado filosofía psicotrópica. ¿Podrías platicarnos brevemente, ya para ir cerrando esto, a grandes rasgos, en qué ha consistido esta investigación, este trabajo que has hecho? Claro que sí, Ibra, con mucho gusto. Efectivamente, como decía al principio de esta entrevista, la investigación sobre psicodélicos, sobre drogas, sobre psicoactivos responde a una necesidad. Y entonces yo empecé a investigar sobre estos temas ya de manera sistemática desde el año 2007, desde el año 2008, ¿no? Y eso fue precisamente a partir del lanzamiento de la guerra contra las drogas. Eso me pareció un sinsentido, me pareció algo sobre lo que había que reflexionar, porque no es cualquier cosa, es una droga. A diferencia, por ejemplo, de la revolución psicodélica de los 60 que se dio en países como Estados Unidos, nosotros somos hijos de una guerra, con desaparecidos, con muertos, con desplazados de territorios, y entonces me pareció que era necesario reflexionar sobre eso. Yo tengo una formación filosófica y ahí quiero señalar que la filosofía no se hace sobre libros o sobre teorías, se hace sobre problemas, se hace sobre la realidad. Y entonces había una realidad que me interpelaba de manera muy fuerte. Había un sinsentido, un conjunto de contradicciones que para mí precisamente eran insostenibles, y entonces eso detona mi reflexión. Efectivamente, como te decía, las políticas de la prohibición lo que provocan es un debilitamiento de la libertad de pensamiento y de la investigación científica, y entonces yo en el año de 2008 metí mi proyecto de maestría sobre filosofía psicotrópica en un contexto de guerra contra las drogas. Metí ese proyecto en la UNAM y, como te podrás imaginar, el proyecto fue rechazado, ¿no? A eso me refería, ¿no? No es una cuestión meramente teórica. Por supuesto que al año siguiente cambié de proyecto, fui aceptado en 2 maestrías, pude elegir, pero ahí pude comprobar precisamente, ¿no?, cómo estas políticas de la prohibición precisamente inhiben el libre desarrollo del pensamiento. Entonces mi proyecto fue rechazado, mi proyecto fue censurado, y entonces lo que hice fue empezar a trabajar de manera independiente, con otro formato, ya a lo mejor no con un formato estrictamente escolar, sino que empecé a realizar ensayos. Empecé a realizar ensayos, seguí investigando, leyendo, juntando bibliografía, porque otro de los problemas que existen en Latinoamérica es conseguir los materiales, ¿no? La prohibición también lo que provoca es que existan menos materiales, ¿no? Sin duda, por ejemplo, ahora podemos comprobar que hay más materiales en inglés que en español. Claro. Y entonces ese es un tema, ese es uno de los objetivos de Vía Sinapsis, ser capaz de crear materiales de investigación en español que estén
disponibles para los estudiantes, los investigadores y el público general que estén interesados en el tema. Como te decía, después de ver la calidad de los debates y de los argumentos de los que estaban en contra del dictamen, pues se vuelve mucho más urgente la creación de materiales para que el público en general y los legisladores estén informados. Entonces continué con este proceso de investigación y, como te decía al principio, ¿no? En el 2014 se organiza el primer Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas, y entonces con la apertura de este espacio me ha permitido año con año presentar una ponencia diferente, seguir avanzando en mi investigación, tener retroalimentación con otros colegas, con estudiantes, con investigadores de otras universidades al interior del país, y en estas últimas 2 ediciones con investigadores de talla internacional, y eso precisamente ha propiciado un intercambio de ideas. Y bueno, esto ha dado como resultado precisamente un libro que ahora lleva por título Ensayos sobre historia y filosofía de los psicodélicos. Es un libro que ya tiene una extensión aproximada de 200 cuartillas, que lo estoy trabajando, que espero tener la publicación en los próximos años, porque para esto hay que tener paciencia, ¿no? En la investigación psicodélica o sobre psicodélicos lleva tiempo, y las políticas prohibicionistas pues también lo que hacen es volver más lento este proceso. Entonces, con estas ediciones del Congreso y con la retroalimentación con los compañeros de Vía Sinapsis, bueno, pues eso me ha permitido precisamente avanzar en la escritura y en la investigación de este libro. Y ahora uno de los objetivos de Vía Sinapsis es, además de organizar el Congreso, es implementar un seminario de investigación. Un seminario de investigación sobre psicodélicos con la participación de académicos de diferentes universidades del país, de diferentes instituciones, de alcance internacional también, con participantes de Europa, como los tuvimos en la 7ª edición del Congreso, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá. En ese sentido, es una iniciativa que tenemos ahí, que nos gustaría también compartirla posteriormente con Chacruna y con otras organizaciones, claro que sí, para precisamente consolidar líneas de investigación. Eso es lo que viene a futuro. No se trata solo de escribir un libro de manera personal, ¿no? Sino que este esfuerzo tiene que ir encaminado precisamente a abrir líneas de investigación institucionales. El panorama es tan vasto que un solo investigador no lo abarca, no lo agota. Y entonces por eso es necesario precisamente establecer esfuerzos colectivos, pues para que todos juntos podamos ir caminando en la misma dirección, nos podamos ir acompañando, podamos ir retroalimentando nuestros esfuerzos. Y entonces, pues bueno, ese libro, si las condiciones, por ejemplo, actuales tan adversas lo permiten, bueno, es un esfuerzo individual que estará terminado en poco tiempo, pero de lo que se trata es de abrir líneas de investigación a nivel institucionales, crear instituciones, sociedades académicas, crear institutos. ¿Por qué no hablar de un instituto de investigaciones psicotrópicas, ¿no? En la UNAM o en cualquier otra institución, esfuerzos institucionales en instituciones de gobierno o de la sociedad civil. Y me parece que ese es el camino, como te decía, el camino es largo, estamos empezando, y de lo que se trata es de empezar a quebrar estas políticas prohibicionistas, los paradigmas que sustentan las políticas prohibicionistas, para efectivamente lograr una plena libertad de pensamiento. Entonces, hacia allá apunta precisamente la investigación que estoy realizando, fundamentalmente hecha desde un enfoque filosófico, sin dejar de lado otras disciplinas que son muy enriquecedoras, pero también es una investigación enfocada en la filosofía, porque ha habido otras disciplinas como la medicina, como la antropología, como la psicología, que han estado mucho más cercanas a la investigación sobre psicodélicos, y me parece que en el campo de la filosofía tenemos un déficit, tenemos una falta de reconocimiento que es necesario abordar y que es necesario superar ese déficit, pero precisamente a través del esfuerzo colectivo. Entonces me parece que eso es lo valioso de todos los esfuerzos que se han realizado, y me parece que el objetivo común es precisamente lograr una mejor atmósfera que nos permite alcanzar una transformación y niveles de calidad internacional. Claro, coincido
plenamente contigo y creo que es loable todos estos esfuerzos y sobre todo la unión de esfuerzos como en este momento el hecho mismo de que Chacruna y Vía Sinapsis sean community partners y ambos estén involucrados en estas actividades que van como el propio Congreso Sacred Plants o a menor escala esta misma entrevista incluso, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo y por estos minutos y por todo lo que nos has compartido, Osiris. Te dejo el micrófono, no sé si quieras hacer alguna invitación a seguir a Vía Sinapsis o informar al público en general acerca del 8º Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas o simplemente cualquier otro añadido que quieras mencionar. Claro que sí, pues hacerle una cordial invitación a toda la gente, a todas las personas que amablemente están siguiendo esta entrevista, que estén al pendiente de las redes sociales de Chacruna Latinoamérica y de Vía Sinapsis en relación con, primero, pues con el evento de Plantas Sagradas de las Américas 2, que tengan precisamente la oportunidad de conectarse, de estar al pendiente, va a estar muy interesante, va a estar muy diverso, hay ponentes de diferentes partes del mundo de alta calidad, se van a tratar diferentes temas, que sigan las redes de Vía Sinapsis, porque pronto estaremos lanzando la convocatoria al 8º Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Los invitamos a todos a que participen, a que estén al pendiente, a que nos hagan llegar sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias, y que estén al pendiente también de otros eventos que va a haber, que están organizando otras organizaciones. A mediados de abril va a haber un evento sobre filosofía de los psicodélicos organizado por la Universidad de Exeter en Reino Unido, en el que otro de nuestros colegas de Vía Sinapsis, el doctor Fernando Huesca, va a estar participando. Va a ser un evento de alta calidad, de alto nivel. También les recomendamos que estén al pendiente. Y en septiembre la Mind Foundation for Psychedelic Science de Europa, con sede en Berlín, pues va también a tener un evento en el que va a haber algunas mesas sobre filosofía, sobre terapia. Entonces, les hago una cordial invitación a todo el público que esté interesado a que siga estos eventos, a que estén, digamos, al pendiente. Y bueno, en Vía Sinapsis, con mucho gusto, pues los estamos invitando a que participen en el 8º Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas. Y bueno, pues, con esta invitación cerraría mi participación y agradeciéndote a ti, a Chacruna Latinoamérica y sobre todo a los compañeros de Vía Sinapsis por su esfuerzo que está rindiendo frutos en una etapa tan difícil, pero en una etapa de posguerra, y que ahora, pues bueno, como decíamos hace rato, el dictamen no es perfecto, tiene sus errores, pero bueno, efectivamente nos permitirá avanzar un poco más en el desarrollo de la libertad de pensamiento. Así es. Gracias nuevamente, Osiris. Siempre es un gustazo conversar contigo y bueno, nos vemos. Indigenous voices are often marginalized in the contemporary psychedelic conversation. With this event, we seek to spotlight those voices and ask how we can better support Indigenous groups and spiritual and ecological knowledge they nurture, and which has shaped the very bedrock of the psychedelic movement. Like our previous conferences, Sacred Plants in the Americas reflects Chacruna's mission of applying a multidisciplinary approach for creating intercultural dialogue. We want you to be a part of it. Join us in shifting the global psychedelic conversation to the urgent need for cultural reciprocity.